Bienvenidos una vez más a escuchar el tema de hoy titulado Honrar a nuestros progenitores es la base inicial para las relaciones humanas. Basado en el quinto mandamiento en Éxodo 20:12 y la narrativa de un caso familiar en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos 7 al 14 y el versículo 30, que leen de la siguiente manera: Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: Yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: Si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: Ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: Cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: El corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: Levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. A 2 o 3 meses de que llegó la pandemia del COVID-19 a Estados Unidos, se vino otra pandemia que desató otra ola de violencia en contra de las minorías por la desigualdad social que este país experimenta desde hace mucho tiempo. Esta vez, incluyendo la violencia contra gente de la tercera edad. Esto sin duda alguna provocó la indignación y la protesta de nuestras comunidades.
pero reflexionando en ese problema nacional, pienso que dicha violencia solo es el resultado del alejamiento que el ser humano tiene de Dios. Por eso, hoy es una bendición para mí retomar el quinto mandamiento del Decálogo hebreo, que ordena honrar a nuestros padres para prevenir o para disminuir en algún grado ese trato desigual socialmente hablando que provoca el irrespeto a la vida de otros seres humanos, ya sea por la apariencia física o cualquiera que sea la razón. Y es que todo, estimados amigos, todo empieza con la familia, puesto que la familia, es la base fundamental sobre la que se construye la sociedad humana. Esta ha sido una pregunta, esta declaración, este concepto de la familia como base fundamental de la sociedad, ha sido pregunta de examen final en los primeros años de escuela, el quinto, sexto primaria. Siempre traían en exámenes finales la pregunta: ¿cuál es la base fundamental de la sociedad? Cuya respuesta era la familia. Es decir, que los seres humanos reconocemos que la familia es fundamental en el desarrollo de la sociedad humana, pero nunca le hemos dado ni la importancia ni el tratamiento que merece o que merecen las relaciones familiares por ser esa base fundamental de nuestra sociedad. Así que empecemos reflexionando en primer lugar la honra que debemos a nuestros progenitores. Debido a que el quinto mandamiento es la base del respeto y la honra en la interacción social, es que el aprendizaje de su observancia o de su cumplimiento empieza en casa. Empieza en la familia. No es en las escuelas de educación primaria donde nos enseñan a respetar a otros, a respetar y apreciar y amar la vida de otros individuos. Es en la familia, es en el seno familiar, es en el hogar donde esta observancia se enseña, se practica. Por eso, este quinto mandamiento empieza en el versículo 12, en su primera parte, de manera concisa: honra a tu padre y a tu madre. Ese es el mandamiento. Lo que me hace pensar que este mandamiento
es el que establece las relaciones iniciales de todo individuo, hombre o mujer, como lo son las relaciones de padres a hijos, de hijos a padres. Pero desafortunadamente, este es uno de los mandatos de Dios que más resistencia social ha encontrado, debido al alto índice de divorcios, de separaciones, de abandono paterno y materno también, y por supuesto debido al maltrato infantil que cada vez socava más nuestra sociedad y la hace tambalear. Por esto es que hoy me propongo a explicarles que honrar a nuestros progenitores es sencillamente asumir responsabilidades y deberes correspondientes a la edad. Es decir, si mi responsabilidad y mi deber es estudiar, yo estaré honrando a mis padres cuando yo asumo esa responsabilidad y cumplo con ese deber. De igual manera, si mi responsabilidad es trabajar, yo estaré honrando a mis padres cuando cumplo con esa responsabilidad y ese deber. Pero también cuando asumo responsabilidad por las decisiones que como adulto tomo o por las consecuencias de las malas decisiones o de los errores que también tomo, sin llegar a la mentira a nuestros progenitores. Así que el valor que tiene este quinto mandamiento para la interacción social queda especificado cuando Dios declaró la recompensa que recibirá todo aquel que cumpla con dicho mandamiento. Así que mientras honremos a nuestros padres, el versículo 12 dice que la recompensa será la siguiente. Segunda parte de este verso: para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Es decir, será una vida próspera, producto de la bondad divina derramada a todo ser humano, pero también producto de la conducta respetuosa dentro de los seres humanos como individuos. Y como una reflexión teológica a este mandamiento y su recompensa por cumplirlo, el apóstol Pablo, ya de la era cristiana, escribió lo siguiente, Efesios capítulo 6, versos 2 y 3. Honra a tu padre
y a tu madre. Este es el mandamiento. Sencillamente y llanamente hablando. Es decir, hay que honrar a nuestros progenitores, sea cual sea la conducta de ellos. Es decir, el mandato no es que respetemos, honremos al papá, a la mamá, que nos tolera todo, que nos acepta todo, que nos da todo lo que pedimos, que nos esconden todo lo malo que hacemos. El mandato es llanamente: honra a tu padre y a tu madre. Con el entendido de lo que significa honrar, como ya lo expliqué anteriormente. Y la reflexión apostólica continúa diciendo: este es el primer mandamiento que contiene una promesa. Es decir, el apóstol Pablo está llamado a insistir en este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento de los 10 que contiene una promesa, la cual el apóstol Pablo explica en el versículo 3 de Efesios 6, diciendo: si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Es decir, que es esta explicación apostólica lo que debe llamarnos a obedecer, dando la honra a nuestros padres. Y no estoy diciendo que merecen, estoy diciendo lo que dice el mandato: honra a tu padre y a tu madre, porque este es el mandamiento, el primer mandamiento con promesa. Una promesa que significa una vida fructífera, una vida de prosperidad, una vida larga, por tan solo cumplir con el quinto mandamiento: honra a tus progenitores. Ahora veamos, en segundo lugar, un vergonzoso caso de deshonra a los padres. La siguiente es una de las historias familiares más tristes de la narrativa bíblica. Se trata de Absalón, el tercer hijo del rey David, con Maaca, hija de un rey sirio, de una ciudad-estado de Siria. Absalón protagonizó una conspiración para deshonrar a su padre debido a la violación de su hermana, de nombre Tamar, y el homicidio del medio hermano de ambos, Amnón. Ambos casos irresueltos que no honrarían
a ninguna familia y mucho menos a los progenitores de esta. Empezando con el padre de familia, el rey David. No supo manejar estos dos problemas serios de su familia: la violación de una hija y el homicidio de un hijo. Seguimos con Absalón, un joven que vivió una corta vida de violencia intrafamiliar de manera sorprendente. Y por supuesto, Amnón, medio hermano de Tamar y Absalón, quien se obsesionó sexualmente con su hermana. Y a través de engaños a su papá, el rey David, fingió estar enfermo y solicitó a David permitiera que Tamar, su media hermana, viniera para cuidarlo. Cuando el rey accedió a eso y Tamar vino a cuidar a Amnón, este la violentó, la violó y la echó de su casa. Esto encendió la ira de Absalón y agregó ira en el corazón de Absalón, porque su papá tampoco buscó ayudar a Tamar en aquella situación y tampoco hacer pagar a Amnón por aquel delito que había cometido. Así que Absalón prepara un banquete a su medio hermano Amnón, en el cual puso a sus sicarios para asesinar a su medio hermano. A partir de ahí, Absalón tiene que huir de la presencia de su padre y vive aislado en Siria. Y es ahí donde tomamos esta historia a partir del versículo 7, que leo de la siguiente manera, del segundo libro de Samuel 15. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey David: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Después de 4 años de haber estado aislado, distanciado de su padre, Absalón ya se sentía listo para llevar a cabo el plan de ataque para deshonrar a su padre
con quien había roto su relación de padre a hijo, de hijo a padre. Así que empieza mintiéndole, diciéndole: necesito ir a Hebrón, una de las ciudades importantes del reino de Israel, con el propósito de pagar mi voto a Jehová. Pagar el voto a Dios. Versículo 8 continúa: porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, la capital, el reino donde David era el rey, yo serviré a Jehová. Es decir, que empezó por mentir a su padre. Deshonró a su padre porque no fue responsable de sus decisiones de acuerdo a la edad que tenía. Y no solamente mintió a su padre, pero también desobedeció el tercer mandamiento, que nos manda a no usar el nombre de Dios en vano. Un decálogo que sin duda alguna, por ser hebreos, ellos desde niños tenían que saberlo de memoria. Y debían cumplirlo, como había sido el aprendizaje desde la niñez. Pero cuando David accedió a lo que sin duda alguna David, como padre de familia, creyó sería un encuentro cordial, familiar, para restaurar la relación con su hijo, ya era demasiado tarde, puesto que la relación estaba tan deteriorada que lo único que Absalón quería era deshonrar a su padre. Era darle el tiro de gracia de la deshonra. Así que continúa el versículo 9 diciendo: y el rey le dijo, su padre le dijo: ve en paz. Y él, Absalón, se levantó y fue a Hebrón. Es decir, David creyó en lo que Absalón le estaba diciendo. Su noble deseo de ir y cumplir con algo que había prometido a Dios. Y sin duda alguna, el corazón del rey David se alegró, porque según él, esta sería la oportunidad para arreglar aquella relación tan maltratada, tan quebrantada que había. Continúa el versículo 10. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón.
Es decir, ya hay un evidente derrocamiento del rey David. Absalón a estas alturas, estimados amigos, ya estaba seguro de que todas las autoridades políticas y militares del pueblo de Israel lo apoyarían en su plan de derrocar al rey David, su propio padre. Y el versículo 11 cierra el punto que estamos tratando de lo vergonzoso de este caso, diciendo: y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él. 200 hombres de Jerusalén convidados por él, invitados por Absalón. 200 hombres que estaban en Jerusalén, los cuales fueron en su sencillez, iban en su sencillez, sin saber nada de lo que tramaba Absalón. Es decir, que hasta los líderes más cercanos de David habían sido engañados para participar en este macabro plan de deshonra a un rey que le había dado tanta gloria al pueblo de Israel, aún desde su juventud, sin ser rey todavía. Así que finalmente veamos, en tercer lugar, el desenlace fatal de la deshonra a su progenitor. Absalón estaba deshonrando a su padre al socavar su autoridad, mintiéndole delante del pueblo de Israel. El versículo 12 continúa: y mientras Absalón ofrecía sacrificios, llamó a Aitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Aitofel, consejero de David, es decir, uno de sus asesores políticos y militares. Aquella conspiración fue tan fuerte que Absalón tomó a todas las concubinas de su padre por consejo de Aitofel, para que el pueblo entendiera lo despreciable que Absalón era para su padre David, lo cual no era cierto, porque si algo en la narrativa de la historia del rey David, si algo produjo dolor en el corazón del rey David, fue la muerte temprana de su hijo Absalón.
La deshonra que Absalón trajo a su padre causó confusión y aflicción no solo a la familia de David, sino a toda la nación. Versículo 13. Y un mensajero de David vino diciendo: el corazón de Israel se va tras Absalón. En otras palabras, Israel tiene un nuevo líder. Se llama Absalón. Y el versículo 14 continúa diciendo: entonces David dijo a todos sus siervos que todavía estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él, Absalón, nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. David sabía que su hijo Absalón iba con todo a destruir incluso a su propia nación. Este acto vergonzoso de deshonra pesó grandemente en la vida de David como padre de familia, pero pesó sobre toda su familia. Y fue un pesar que alcanzó a toda la nación, al punto que es la primera vez y posiblemente la única en este sentido, porque vemos a David llorando en otras ocasiones, pero esta es una de las más dramáticas. El versículo 30 termina diciendo: y David subió la cuesta de los olivos, el monte de los olivos, lugar donde Jesús acostumbraba orar y llorar también. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Símbolo de duelo, símbolo de dolor, símbolo de tragedia, símbolo de deshonra. Y continúa el versículo 30. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. El valiente rey David, que había luchado como un león feroz para defender a su nación, ahora huye por salvar su vida de manos de su propio hijo. Honrar a Dios y a nuestros progenitores es fundamental para desarrollar las relaciones sociales de dignidad y de respeto para con todos los demás. Tristemente, debido al mal manejo del conflicto familiar de David, Absalón, su hijo, fue víctima del odio
de la mentira, del irrespeto contra Dios, del irrespeto contra su padre, del irrespeto contra todos los que le rodearon. Lo cual terminó ocasionándole una muerte tan violenta como lo fue su corta vida. Segundo Samuel, capítulo 18, versículo 9. Nos dicen del encuentro de las fuerzas armadas de Absalón contra algunos hombres de David. Dice el versículo: durante la batalla, Absalón se cruzó con algunos hombres de David. Trató de escapar a caballo, pero al pasar cabalgando debajo de un gran árbol, su cabello se enredó en sus gruesas ramas. El caballo siguió de largo y dejó a Absalón suspendido de la cabeza en aquel árbol. La vida del que deshonra a sus padres, estimados oyentes, se acorta. La desobediencia de Absalón al quinto mandamiento fue su ruina temprana. Así que empecemos por honrar a Dios, confiándole nuestra vida a Él. Y honremos a nuestros progenitores, asumiendo responsabilidades y deberes que corresponden a nuestra edad. Por esta razón, hago esta invitación nuevamente. Estimado amigo, amiga, abra su corazón a Jesús y pídale que entre en Él como su Salvador personal. Porque de esta manera usted podrá experimentar el perdón de sus pecados y la salvación que Dios ofrece a todos los que se acercan a Él a través de Jesús. En Cristo hay perdón de pecados y vida eterna para todos. La honra a nuestros padres no es un premio por el que ellos han trabajado. No es un premio por su buen comportamiento según nosotros. Es la acción correcta como resultado de nuestra relación de obediencia con Dios. Que tengan una buena semana.